con la clase. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Nosotros somos Proyecto Económicas, somos la segunda fuerza en la facultad. Seguramente nos han visto haciendo las pasadas el año pasado, también durante el intensivo, y como todos los años nos van a estar viendo, pasando por los cursos y llevando todo nuestro material, todo nuestro contenido y las herramientas. Hoy tenemos clase de nivelación de estadística. Nosotros hacemos clases de apoyo porque entendemos que la facultad no puede ser un filtro, ¿sí? Estas clases que capaz, o estas materias que capaz parecen más difíciles, que dan un poquito de miedo. Nosotros no queremos que se quede nadie en el camino solo porque le cuesta un poquito más, un poco menos. Y bueno, la idea nuestra es que no tengan que ir, por ejemplo, a un particular, porque también no todos pueden ir a un particular. Y también comentarles que nosotros tenemos muchos talleres, además de las clases, sí, damos talleres de Excel, de liquidación de sueldos, de IVA, de monotributo y de herramientas informáticas que la facultad no nos brinda y creemos que es una falencia. Entonces salimos nosotros a cubrirlas y, bueno, porque justamente en el futuro creemos que son muy importantes como profesionales y son herramientas que nos van a pedir los empleadores y son indispensables. Entonces nosotros hacemos esos talleres y estas clases. Bueno, les comento que esta clase va a quedar grabada en YouTube, ¿sí? Así que después si la quieren rever, si necesitan volver a repasar algún contenido, algo que no les haya quedado claro, lo van a poder ver. Y bueno, esperemos que les sirva a todos y a todas. Ahora voy a empezar a transmitir pantalla. Perfecto. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística en sí es el estudio de los fenómenos aleatorios, ¿sí? Concretamente es eso. Y se separa en dos grandes ramas. Nosotros vamos a tener la estadística descriptiva por un lado y por el otro la estadística inferencial. Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? Son los procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones. Es decir, nosotros vamos a partir de un set de datos, un conjunto de datos, nosotros vamos a sacar conclusiones. Por ejemplo, el promedio de goles forma parte de la estadística descriptiva, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de todas las estadísticas, por ejemplo, de Messi en la selección, y de ahí vamos a poder sacar el promedio de goles por partido, los pases que se concretan, los que son interceptados y este tipo de mediciones. Y después la estadística inferencial son los procedimientos empleados para hacer inferencias a partir de las características poblacionales, a partir de información que está contenida en una muestra de esta población. Es decir, nosotros vamos a usar una muestra y a partir de ahí vamos a tratar de predecir lo que va a pasar. ¿Pero qué es una muestra y qué es población? ¿Qué son todos estos conceptos raros? Bueno, y un ejemplo, podemos tratar de predecir las ventas en base al gasto en publicidad realizado. ¿Pero qué es la población y qué es la muestra? La población es el conjunto de mediciones de interés para quien investiga. Es decir, el total del conjunto, ¿sí? Esto tiene un problema. Estudiar una población es muy costoso, generalmente. Por ejemplo, un estudio poblacional es un censo, ¿sí? Se realiza cada 10 años porque justamente tiene este costo alto y es difícil de realizar, entonces nosotros lo hacemos cada tanto tiempo. Pero ¿cómo podemos estudiar esta población sin tener que esperar 10 años? Bueno, vamos a tomar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población. Nosotros vamos a tomar un pedacito de esa población y vamos a estudiarlo. Finalmente, ¿qué es lo que estudiamos? Bueno, las variables. Es decir, son las características que cambian con el tiempo para diferentes objetos bajo consideración. Por ejemplo, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay 500 estudiantes. Esa sería la población. Todos los estudiantes de la facultad. Y se toma una muestra aleatoria que arroja los siguientes resultados. Es decir, nosotros tomamos una muestra de 7 estudiantes de la facultad y nos va a dar estos resultados. Vamos a ver que hay algunos de género masculino, algunos de género femenino, diversos promedios y diversas carreras, así como distinta cantidad de materias aprobadas.
Estas son las variables, ¿sí? Cada estudiante tiene las variables género, promedio, carrera y materias aprobadas. Entonces, nosotros, a partir de esto, ¿qué vemos? Que las variables son diferentes entre sí. Algunas son números, algunas son decimales, algunas tienen letras. ¿Y qué diferencia hay entre cada variable o cómo las podemos diferenciar? Bueno, hay dos tipos principales, que van a ser las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, como su nombre lo indica, miden una cualidad o una característica. Es decir, son variables no numéricas. Dentro de ellas encontramos las variables nominales y ordinales. Dentro de las variables nominales vamos a encontrar variables como por ejemplo, como veíamos en el estudio que habíamos realizado de los estudiantes, el género, la carrera que estudian son variables cualitativas, no son números, y son nominales. ¿Por qué son nominales? Porque no siguen un orden específico, ¿sí? No es que, por ejemplo, la carrera de administración está arriba del contador, sino que están de algún modo una al lado de la otra. Por el otro lado vamos a tener las variables ordinales, que sí estas van a llevar un orden. Por ejemplo, decimos que algo está bueno, está excelente. Esas serían las variables ordinales. Vamos a dejarlas a un lado por el momento. Si nosotros en estadística, en la materia y en el resto de la carrera, vamos a enfocarnos más en las variables cuantitativas, ¿sí? Es bueno saber las variables cualitativas que existen y cómo se dividen, pero le vamos a prestar especial atención a las variables cuantitativas. ¿Cuáles son? Bueno, las que miden una cantidad numérica. Habíamos visto el promedio, la cantidad de materias aprobadas, son variables cuantitativas. Dentro de ellas vamos a tener dos tipos. Las discretas, que son las que toman valores enteros. Si nosotros vemos la cantidad de materias aprobadas, no vamos a tener una materia y media, ¿sí? O dos materias y media. Infinitos valores. ¿Cómo puede ser el promedio? Que nosotros teníamos 7,5, 8,2, ¿sí? Son valores, son variables que toman cualquier valor entre esos números. Bien, eso sería la primera parte. Hasta acá estamos viendo lo que son las variables, los distintos tipos y cómo se definen y cómo encontramos cada una. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Podrías repetir por favor la definición de variable? Sí. Gracias. Una variable es una característica que cambia con el tiempo y o para diferentes objetos bajo consideración, ¿sí? Es decir, nosotros de una muestra estamos estudiando un objeto o una persona, es decir, cada estudiante. Entonces, ese estudiante tiene distintas características, las cuales cambian con el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo el promedio. A medida que uno va cursando materias, el promedio va a ir subiendo o bajando, no se va a mantener igual. Bueno, a menos que tenga siempre la misma nota, ¿no? Pero va a estar determinado de otra manera. Entonces, esa sería una característica que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Dijimos que tenía las características de género, de promedio, de materias aprobadas y qué carrera estudiaba en este caso. Ahora, esas son las características de un estudiante. Por ejemplo, un profesor podría tener distintas variables o distintas características, como por ejemplo cursos que dio o la cantidad de estudiantes que aprueban sus cursos. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Muchas gracias. Perfecto. Esto sería toda la parte de las distintas variables, los distintos tipos. Ahora, pasemos entonces a un par de conceptos, ¿sí? Que son las medidas numéricas. Ya a partir de acá nosotros vamos a empezar a estudiar los distintos conjuntos o las distintas muestras que tenemos.
Las medidas numéricas son las que nos permiten. Nos permiten averiguar información de los distintos conjuntos de datos. Conjunto de datos llamamos a las muestras que vamos a tomar de las poblaciones. O de los conjuntos de datos, perdón, pueden ser poblaciones o muestras. En el caso de la población, la medida numérica nosotros la vamos a llamar parámetro. Y en el caso de la muestra, la vamos a llamar estadística. Separamos los nombres para saber si estamos hablando de una población o una muestra. Ustedes en estadística van a ver que hay distintos parámetros y estadísticas, ¿sí?, que van a estar relacionados, en el sentido de que una cosa puede ser un parámetro para la población, pero lo mismo va a ser una estadística si es una muestra. Ahora se va a entender un poquito mejor. La primera que vamos a ver es la media aritmética, que es una de las primeras. Es el promedio aritmético o media aritmética también, que ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, perdón, me adelanté un poquito a mi presentación. Por convención, nosotros a la media muestral la simbolizamos con una X raya, ¿sí? Una X con una raya arriba. Pero a la media poblacional la vamos a simbolizar con la letra griega mu, ¿sí? Esa es mu. Y esto es lo que decía de los parámetros y las estadísticas. En este caso, la media poblacional va a ser un parámetro. Mu es un parámetro. Pero por otro lado, X raya es una estadística. ¿Sí? Esta es la diferencia. Ahora, la media aritmética de un conjunto de n mediciones es igual a la suma de las mediciones dividido por n. Es decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un curso de estadística con 30 alumnos. En el curso nosotros tomamos un examen y el profesor va a tomar 7 alumnos al azar y le va a dar estos resultados. ¿Sí? Vemos que el primer estudiante tiene un 8, el segundo estudiante tiene un 7, el tercer estudiante tiene un 4, el cuarto estudiante tiene un 2, dos estudiantes otra vez con 8 y finalmente un 10. ¿Cuál es la media de la muestra? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es sumar todas las notas. 8 más 7 más 4 más 2 más 8 más 8 más 10. Y lo dividimos por la cantidad de mediciones. ¿Sí? Es decir, en este caso teníamos 7 alumnos. Entonces vamos a sumar todo y dividirlo por 7. Nos va a dar como resultado 6,71 en este caso. Así que ese sería el promedio del curso. Pero este no es el promedio del curso. Nosotros tomamos una media, una muestra del curso, a partir de 7 alumnos. La media del curso la deberíamos buscar en la media poblacional. Si nosotros acá solo estamos teniendo en cuenta los resultados de 7 estudiantes. Si quisiéramos encontrar la media de la población, es decir, de todo el curso, necesitaríamos sumar todos los resultados, todas las notas, y dividirlo entre los 30 alumnos. ¿Sí? Esto va a aplicar para cualquier promedio. Esta es la manera de calcularlo. En el ejemplo de antes del promedio de goles de Messi, nosotros deberíamos sumar los goles que hace en cada partido y dividirlo por el número de partidos. Si nosotros tomamos una muestra, podríamos tomar, por ejemplo, 10 partidos, sumar los goles y dividirlo por 10, y ese sería el promedio muestral, la media muestral. Pero si sumamos todos los goles de su carrera en la selección, lo dividiremos por la cantidad de partidos de la selección, que jugó en la selección. Y esa sería la media poblacional. Otra medida que tenemos de tendencia central, si nosotros dijimos que la medición o la tendencia central es la forma que usamos para medir, ¿sí? Hace un rato yo dije medición numérica
y medida de tendencia central es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Otra medida que tenemos es la mediana, que es el valor de la posición que está en el medio del conjunto, ¿sí? Cuando lo ordenamos de menor a mayor. Es decir, si nosotros tenemos un ejercicio como este, que nos dice, encuentre la mediana para los siguientes conjuntos. Nos da el conjunto A, que va a ser 2, 8, 11, 5 y 6, y el conjunto B, que va a ser 2, 8, 11, 5, 6, 27. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los ordenamos. El primero nos va a quedar 2, 5, 6, 8, 11, y el segundo 2, 5, 6, 8, 11, 27. ¿Cuál es el valor del medio? Fíjense lo interesante, que en la primera va a ser 6, ¿sí? El primer valor, la mediana del primer conjunto es 6, porque tiene 2 de este lado y 2 del otro, ¿sí? 2 valores de un lado y 2 valores del otro. Ahora fíjense qué pasa cuando en el conjunto B nosotros tenemos un conjunto con valores, con una cantidad par de valores. Si nosotros tenemos 2, 5, 6, 8, 11, 27. ¿Cuál es la mediana? Bueno, va a ser 6 y 8, va a estar compartida entre los dos valores, porque si nos fijamos, nos van a quedar 5 y 2 de un lado, es decir, dos valores, y 11 y 27 del otro, otros dos valores, ¿sí? Es decir, que en este caso, la mediana va a estar compartida. ¿Se entiende el concepto de por qué en uno es un solo valor y en el otro son dos valores? Sí. Perfecto. Vamos a la tercera entonces, que va a ser la moda. Esta va a ser la última medición, la última medida de tendencia central que vamos a ver hoy, que es la moda, o modo también, ¿sí? Puede llamarse de las dos maneras, que es el valor de X que aparece más veces en el conjunto. A diferencia de la mediana o de la media, nosotros vamos a buscar el valor que se repite la mayor cantidad de veces. Por ejemplo, nosotros volvemos al examen. ¿Qué vemos? ¿Qué nota se repite más veces? El 8. ¿Sí? Se repite 3 veces. Es decir, que la moda de este conjunto es 8. Habíamos dicho que la media era 6,71, pero veamos que la moda está bastante alejada, ¿sí? Esto lo puse estos ejemplos porque justamente para mostrar que los valores de media, moda, mediana, que son términos que capaz se parecen bastante incluso en el nombre y pueden prestar un poco a la confusión, para mostrar que pueden tomar valores muy diferentes. Eso sería entonces las medidas de tendencia central y pasamos a las medidas de variabilidad del conjunto de datos. ¿Qué son las medidas de variabilidad del conjunto de datos? Bueno, nosotros vimos que a partir del conjunto podíamos sacar cierta información, como la moda, la media y la mediana, pero nos encontramos con un pequeño problema, que es que esos tres valores, o esas tres medidas, mejor dicho, por sí solas no nos dicen mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos dos sueldos de 100 y 900 pesos, el sueldo medio va a ser 500 pesos, porque va a ser 1000 pesos dividido 2. Y están muy lejos de los dos valores, ¿no? 500 es 5 veces más que 100 y es casi la mitad, un poco más de la mitad de 900. Entonces, estos valores, estas medidas, nos permiten obtener información a partir de estos datos. Si nos permiten sacar un poco más de información, porque nosotros, si tenemos las medidas de tendencia,
Bueno, podemos averiguar algo, pero por sí solo no nos dice mucho. Vamos con la primera, que es la varianza. Existen medidas que nos permiten estudiar cómo se desvían en su conjunto los valores observados de una variable respecto a su media. Es decir, qué tan lejos están los valores de la media. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos al supermercado y compramos una lamparita, un foquito. En el paquete vemos que nos dice que dura 4000 horas funcionando. ¿Pero siempre dura 4000 horas? Bueno, no. A veces va a durar 4200, a veces va a durar 3800 horas. Entonces, la varianza lo que va a hacer es medir las desviaciones de los valores con respecto a la media. Mientras mayor sea la varianza, mayor va a ser la variabilidad de la variable. Es decir, mientras más alta la varianza, los valores que toma la variable pueden estar más dispersos, pueden estar más lejos o más cerca de la media. Ok, justo se me rompió todo. Y menor, mientras más alta sea la varianza, va a ser menor la representatividad de la media. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo. Si una lamparita tiene una duración media de 4000 horas, algunas van a durar más y algunas van a durar menos. Entonces, mientras más sea la varianza, mayores serán o más alejados de la media pueden estar los valores. ¿Sí? La variable va a poder tomar valores que se alejen más de la media. Y menor será la representatividad. Bueno, ¿qué es la representatividad? Si el paquete nos dice que dura 4000 horas, 4000 horas, ¿sí?, de media, bueno, que dure 3900 horas o que dure 4100 horas, no está tan alejado de la media, está bastante cerca. Ahora, si nosotros compramos una lamparita y nos dice que la media es de 4000 horas, pero puede durar 1000 horas, puede durar 9000 horas, puede durar 5000, puede durar 7000. Bueno, la media no va a ser muy representativa, ¿no? O sea, no nos dice demasiado. Entonces, mientras más alta sea la varianza, menos nos dice la media del conjunto de datos. ¿Y qué es la varianza? ¿No? Porque ya la mencionamos, pero ¿de dónde sale o cómo se calcula? Bueno, vamos a ver que la varianza es una muestra de n mediciones y es la suma de las desviaciones cuadradas de las mediciones alrededor de la media dividida entre n. Bueno, es un montón esta definición. Ahora, cuando vean la ecuación, la van a entender un poco más. Igualmente, ahora la vamos a bajar un poco a tierra. Y acá está el cálculo de la varianza, ¿sí? Nosotros tenemos una sumatoria que va de i hasta n. ¿De qué? Bueno, de x sub i, que va a ser el valor de la variable, ¿sí? Nosotros vimos que los estudiantes, el estudiante 1 tenía 8, el estudiante 2 tenía 7. Entonces nosotros lo que vamos a tomar es esa nota, vamos a reemplazar x sub i. Y le vamos a restar la media, x raya. Eso lo elevamos al cuadrado y vamos a dividir todo por n. Vamos al ejemplo del examen de nuevo. Fíjense, acá xi menos x raya, es decir, el valor menos la media es 8 menos 6,71 es 1,29. 7 menos 6,71 es 0,29 y así.
hasta llegar al 10. Si nosotros vamos a ir pasando por cada uno de los valores. Ahora, mirando la tabla nos podemos dar cuenta de algo. Es que puede tomar valores negativos. ¿Sí? La diferencia entre la muestra y la media muestral puede tomar valores positivos y valores negativos. Cabe destacar también que si sumamos todos estos valores nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros en la fórmula elevamos estos valores al cuadrado para obtener valores positivos. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? ¿Por qué ramos la muestra y la media muestral? Bueno, lo que nos muestra esto es qué tan alejados estamos de la media, ¿sí? O qué tan alejados están los valores de la media de todo el conjunto. Elevamos estos valores al cuadrado y después vamos a sumar todo, ¿sí? Si nosotros hacemos xy menos x raya, ahí me faltó la rayita arriba de la x, pero es x raya, pido disculpas. Bueno, elevamos todo al cuadrado. Nos va a dar los resultados: 1,66, 0,08, 7,34, 22,18, 1,66 de nuevo y 11,49. Fíjense que ahora pasamos de tener valores positivos y negativos a tener todos valores positivos. Que era justamente por eso que lo elevábamos todo al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlo por la cantidad de mediciones. En este caso son 7 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dividirlo por 7. Ahora la varianza va a ser 6,8. 6,58, perdón. Esta es la varianza de esta muestra, ¿sí? Ahora, se nos presenta un pequeño problema con la varianza. ¿Cuál es? Que todos los valores están elevados al cuadrado. O sea, la varianza es un valor elevado al cuadrado. Y no tiene mucho sentido comparar la varianza y la media, ¿no? Si uno está al cuadrado y el otro no. Lo que nos lleva al desvío estándar. Bueno, ahí está. El valor numérico de la varianza quedará expresado al cuadrado de la magnitud de la variable. Sí, lo que acabo de comentar. La varianza está elevada al cuadrado. Y ahí es donde llega el desvío estándar. Lo que vamos a hacer es volver a los valores sin el cuadrado. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a usar la raíz cuadrada para conseguir el desvío estándar. La raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora, el desvío estándar y la media están expresados en la misma magnitud. ¿Sí? Ya no es que uno está al cuadrado y el otro no. Ahora están expresados en la misma magnitud y esto nos sirve para sacar nuestras conclusiones, ¿no? Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Porque lo de la varianza y desvío es un tema bastante complicado. Una pregunta, Marcos. Sí. Entonces lo que relaciona es el desvío estándar, los dos. No me acuerdo cómo se llama, pero los dos. ¿Cómo? Las dos funciones. Lo relaciona el desvío estándar. No, nosotros, claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con el desvío estándar y la varianza? Estamos averiguando qué tan lejos se encuentran los valores de la media, ¿no? O sea, qué tan dispersos están los valores en este conjunto de datos. En nuestro caso, nosotros teníamos que la media era 6,71. Partiendo de eso, nosotros llegábamos
a la varianza, que es cuánto se alejan los valores de la media. Pero, ¿qué problema teníamos acá? Que algunos valores se alejan hacia arriba y otros valores se alejan hacia abajo de la media. Es decir, algunos en positivo y algunos en negativo, como lo vemos acá. No sé si ve el mouse, pero bueno, en la columna de xy menos x raya podemos ver que hay valores positivos y negativos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es elevarlos al cuadrado. ¿Para qué? Para que sean todos positivos, ¿sí? Para poder hacer cuentas. Y esto nos daba la varianza, que era 6,58. Pero el problema que tenemos acá es que la media, que era 6,71, no está expresada al cuadrado. Está en una magnitud que no es al cuadrado, justamente. Pero la varianza sí son valores que elevamos al cuadrado. Entonces, para poder sacar conclusiones y relacionar los dos, lo que hacemos es volver a la magnitud anterior. Por eso, el desvío estándar va a ser la varianza, va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se entiende un poco mejor así? Sí, sí, ya me lo entendí. Me estaba confundiendo con conceptos. No, no me lo formo. Perfecto, sí, sí. La S es el desvío estándar. Eso no lo escribí, perdón. S usamos para el desvío estándar y la B corta usamos para la varianza. ¿Sí? Por eso, volviendo, el valor numérico de la varianza quedará expresado al cuadrado de la magnitud de la variable. Es decir, la variable que teníamos, la varianza va a estar en otra magnitud superior, va a ser al cuadrado. Y tenemos que volver a bajarlo. Por eso usamos la raíz cuadrada, que va a ser el desvío estándar. Y ahora sí, con el desvío estándar, nosotros sí podemos sacar conclusiones y hacer relaciones con la media respecto a los datos. En nuestro ejemplo sería 2,56. ¿Sí? ¿Y qué es el desvío estándar entonces? Bueno, es cuánto se alejan o qué tan lejos están los distintos valores de la media. ¿Y para qué nos sirve averiguar esto? Bueno, esa va a ser la última medida de variabilidad que vamos a ver hoy, que es el coeficiente de variación. ¿Sí? Nosotros, para definir si la variabilidad de la media es baja o no, comparamos el valor del desvío con el de la media. Es decir, el coeficiente de variación nos va a servir para ver la representatividad de la media. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos el ejemplo de las lamparitas? Si yo tengo una lamparita que dice 4000 horas y tiene muy poca varianza, es decir, que dura 4001 horas o 3999 horas. Bueno, ¿qué les parece? ¿La media va a ser representativa o no? Sí, va a ser recontra representativa en ese caso. Pero si, como dijimos, la media está muy lejos de los valores, de los distintos valores que se toman, como por ejemplo en el caso de la luz, que dure algunas 1000 horas, algunas 9000 horas, algunas 3000 horas, algunas 1275 horas, bueno, no va a ser muy representativa. ¿Y cómo lo calculamos esto? Con el coeficiente de variación. ¿Qué va a hacer? No va a ser nada más y nada menos que el cociente entre el desvío estándar y la media. ¿Sí? Nosotros vamos a tener el desvío estándar y lo dividimos por la media.
Esto va a ser nuestro coeficiente de variación, que nos va a decir cuánta es la variabilidad, es decir, cuánto varían los valores de la variable. Es medio como un trabalenguas, porque justamente variable viene de que varía, pero bueno, igual si no entienden o si se confundieron, pueden preguntar, por supuesto. Pero lo único que estamos viendo con las distintas medidas de variabilidad es cuánto varían los valores, ¿sí? Cuán distintos son los valores que aparecen. En nuestro ejemplo, nosotros vamos a tomar el desvío estándar, que era 2,56, y lo dividimos por la media muestral, que es 6,71. Esta cuenta nos va a dar como resultado 0,38. ¿Pero qué quiere decir 0,38? Porque nosotros dijimos que lo que nos muestra el coeficiente de variación es qué tan representativa es la media, ¿no? ¿Y 0,38 qué es? Bueno, ¿es representativa? ¿No es representativa? Nosotros, por regla general, ¿qué vamos a decir? Que si el coeficiente de variación es menor o igual a 0,10, vamos a considerar que la variable es homogénea. Es decir, que la representativa no, que la media es representativa de la muestra. En nuestro ejemplo nos dio 0,38. Entonces, la media de 6,71 no es para nada representativa de la media de la muestra, porque como ven nosotros teníamos valores que eran un 2, un 4, un 10, varios 8, ¿sí? Entonces, ¿qué tan representativo es decir que el curso en promedio se sacó un 6,71? Y no mucho, porque estás considerando que básicamente todos promocionaron, ¿no? Que en promedio el estudiante que hizo ese examen promocionó. ¿Se entiende a qué me refiero o a qué nos referimos con representatividad o por qué es importante? Perfecto. Bien, consultas hasta acá de cualquiera de los temas que hayamos visto, ya sea de los distintos conceptos que vimos, como la población, la muestra, los distintos tipos de variables, las distintas medidas numéricas o las medidas de variabilidad. Profe, ¿podrías repetir lo de representatividad? Sí, por supuesto. Nosotros lo que estábamos diciendo es qué tan representativa es la media. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tomamos de una muestra la media, el promedio. Entonces, si yo tengo una cosecha de trigo, por ejemplo, ¿no? Y decimos, ok, vamos a ver cuánto rindió cada hectárea de la cosecha. Y tengo hectáreas que rindieron 1 tonelada, otras que rindieron 100 toneladas. Entonces, y sacamos cálculos y vemos que la media es 3 toneladas, ¿no? ¿Qué quiere decir que si la media es representativa o no? Vos tenés en este caso, habíamos dicho hectáreas que rindieron 100 toneladas. Bueno, entonces una media de 3 toneladas no es representativa, porque hay valores
en la muestra que están muy alejados. ¿Se entiende el concepto? Básicamente es eso. Tenemos una media, que es la medida de tendencia central, y de esa media los valores pueden estar muy cerca, que eso sería que sea representativa, o muy lejos, que eso sería que sea poco representativa. ¿Se entendió mejor así? Sí, ahí se entendió. Perfecto. Bueno, otras consultas que tengan, las dudas. Profe, yo tengo una consulta administrativa. Sí. Yo cursé esta materia hace un montón de tiempo y la probé, pero no me acuerdo de nada. Mi idea es presentarme el próximo cuatrimestre, hacer estadística 2 y venir a estas clases. ¿Esto va a ser con qué frecuencia? Perfecto. Nosotros hicimos esta clase de nivelación, que es como un preestadística, es decir, para preparar a los alumnos, a ustedes, para poder cursar la materia sin problemas. Y seguramente antes del primer parcial, en las clases del primer parcial, que será dentro de un mes y pico, seguramente hagamos unas clases de repaso para el primer parcial y otra para el segundo parcial. ¿Sí? Además tenemos planeado subir videos de los distintos temas de estadística, así que si estás atento a nuestro canal de YouTube y los vas viendo, seguramente te sirvan para poder rendir con más facilidad. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda que quede, que tengan? Bueno, si no quedan más dudas, hasta acá llegamos entonces con la clase de nivelación. Los próximos temas de estadística ya son introducción a la probabilidad, combinatoria, que esos son los temas que se ven en las primeras semanas, ¿sí? En la primera clase, segunda clase de estadística. Por eso no los tocamos en esta clase de nivelación, porque la idea es prepararlos un poco para lo que se viene. Y con esto ya estarían perfectamente preparados o capacitados y capacitadas para poder ir a cursar una clase de estadística. Antes de que nos vayamos, ¿alguna consulta más que tengan? Por las dudas, si quedó alguien con alguna duda picando. Muchas gracias. Adiós. Perfecto. Buenas, tengo una consulta. ¿Sí? En la cursada, a partir de ahora, también hace clase de consulta, de apoyo. Sí, nosotros vamos a tener seguramente clases de apoyo para el primer y segundo parcial. Ah, genial. Y por ahí si tengo preguntas, dudas en ejercicios de trabajos prácticos. Sí, nosotros tenemos unos grupos de WhatsApp de apoyo, no sé si están ahí. Sí, en uno estoy. Entonces, bueno, eso quería saber. Pueden consultar por ahí cualquier duda. Ok. Perfecto. Gracias. No, de nada. Sí, vi que levantaron la mano. Chao, muchas gracias. Sí, ¿cómo va? Una consulta, con la cuestión esta de volver a tener alguna clase, pues yo anteriormente sí me juntaba con otro grupo, pero tenían un horario muy... para mí era difícil participar en reuniones y demás, así en clases de apoyo, porque bueno, era para la misma materia, esta es mi segunda participación en la materia, y no podía. Lo que hacen acá, ¿también hacen lo mismo o directamente hacen como un repaso más adelante para el primero y segundo parcial? ¿O todas las semanas hay algún encuentro para hacer, no sé, como una clase como esta? No, por el momento lo que tenemos planeado hacer es justamente hacer esas clases de repaso para los parciales. Generalmente siempre son en este mismo horario, ya que
que bueno, ya es pasado el horario laboral, así puede venir la mayor cantidad de gente. Ok. Vi que alguien más había levantado la mano, no sé si está ahí. Bueno, si no hay más consultas, entonces vamos terminando la clase de nivelación. Cualquier duda que tengan sobre la facu, sobre los cursos que ofrecemos, los talleres, siempre pueden buscarnos en la mesita o por nuestras redes, ¿sí? Que están ahí en la pantalla. Les recuerdo que esta clase se sube al canal de YouTube, así que va a quedar cargada ahí. Si la quieren rever o lo que sea, la tienen disponible. Y bueno, chicos, nos estamos viendo por las sedes o por las mesitas en cualquier momento. Gracias por venir a la clase a todos y esperamos que les haya servido. Gracias. Hasta luego. Chao.